Ok, gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Dios te bendiga grandemente. Sean bendecidos grandemente cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. El tema que voy a compartir con ustedes es el bautismo de la muerte de Cristo y la salvación que hemos tenido por gracia. Y la salvación que hemos tenido por gracia. Así que vamos a trabajar este tema de Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, con el tema el bautismo de la muerte de Cristo y la salvación que hemos recibido por la gracia del Señor. ¿Ok? Vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Leemos de esta manera, Romanos 6, voy a leer la Biblia, la nueva traducción viviente. ¿Ok? La Biblia, la versión, la nueva traducción viviente. Dice así: ahora bien, deberíamos de seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Ok, te voy a explicar, tranquilo, paz. Escucha bien la explicación que te voy a dar. Cuando Pablo está hablando esta pregunta, ¿deberíamos de nosotros seguir pecando para que la gracia de Dios siga y abunde más en nosotros? Pablo le está dando una respuesta. Pablo le está dando una respuesta en contestación a un grupo de judíos, en la cual un grupo de judíos, al escuchar el mensaje de Pablo de la gracia, que Cristo perdonó todos nuestros pecados y que ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, un grupo de judíos, al escuchar ese mensaje que Pablo estaba predicando, los judíos empezaron a cuestionar el mensaje de Pablo. Los judíos empezaron a cuestionar el mensaje de Pablo. Los judíos encontraron el mensaje de Pablo un poquito extraño para ellos, según la mentalidad de ellos, ya que Jesús, para los judíos, nunca le enseñó eso, especialmente en el Antiguo Testamento. Los judíos del Antiguo Testamento, que estaban bajo la ley, Dios no le enseñó eso a los judíos. Dios le enseñó a los judíos que ellos tienen que cumplir la ley. Cuando Pablo viene, Dios le revela a Pablo el mensaje de la gracia. El evangelio de la gracia. Y el evangelio de la gracia es para los pecadores en este tiempo. Y consiste que los pecadores, si creen en Cristo, no necesitan cumplir la ley. Te lo voy a decir por qué. Te voy a decir por qué razón. Aquí mismito, de acuerdo al contexto. El contexto. Vamos aquí, en esta misma Biblia que tengo en mis manos, que es la Biblia, la nueva traducción viviente. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, versículo 4, Pablo dice: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Repito, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. ¿Cuál era el propósito de que se haya entregado la ley? Es lo que Pablo aquí está diciendo. ¿Cuál era el propósito en el cual se entregó la ley? Entonces Pablo dice, Cristo cumplió ese propósito en la cual se había entregado la ley. Y dice Pablo, como resultado, todos los que creen en Él, en Cristo, dice Pablo, son hechos justos a los ojos de Dios. Todo aquello que creen en Cristo. Eso significa que en este tiempo, bajo la gracia, a los pecadores, ¿verdad? Ya Cristo cumplió todo lo que tenga que ver con la ley. Todo lo que tenga que ver con la ley a través de Cristo. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, Él hizo cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Cristo murió y no pecó. Cristo no pecó, Cristo no falló en ningún mandamiento. Él hizo cumplir la ley sin fallar en ningún mandamiento. Él no falló, Él no pecó. Cristo murió y resucitó.
Y cuando Cristo resucita y también cuando Cristo no falla, sino que cumple todo lo que la ley manda de la ley de Moisés sin fallar en ningún mandamiento. A la vez que Cristo haya muerto y resucitado, ya no estamos bajo la ley. Ya el pecador no tiene que cumplir ninguna ley para ser declarado justo, ni tampoco salvo. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos bajo la ley de Cristo. Estamos bajo una nueva ley. El apóstol Pablo, según el contexto, aquí mismito en Romanos, según el contexto, Romanos 8, versículos 1 y 2, especialmente el versículo 2, cuando Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado ya de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley del Espíritu de vida aplica a todos los que han creído en Cristo Jesús. A todos los pecadores que han creído en Cristo, estamos sometidos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libró de la ley del pecado. Nos libró de cumplir la ley. Nos libró de cumplir la ley. Entonces ya con Cristo, con la muerte y la resurrección de Cristo, y Cristo nunca cometiendo pecado. Cristo nunca cometió pecado. Cristo obedeció todos los mandamientos y de esa forma, cuando Cristo muere, ya se finaliza la ley. Con la muerte y la resurrección de Cristo en adelante, se le pone fin a la ley, pero con el objetivo, con el propósito y el objetivo de que los pecadores en estos tiempos, los pecadores ya no tengan que cumplir ninguna ley, porque ya Cristo cumplió esa ley a través de su muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo es el fin de la ley y comenzamos un tiempo de gracia donde el evangelio de Cristo hacia los pecadores los llama con amor, no para estar cumpliendo leyes para salvación, sino por la fe. El que cree será salvo por la fe en Cristo Jesús y como resultado tiene pues entrada a esta gloriosa salvación completamente. Entonces, regresando al capítulo 6, versículo 1, cuando Pablo dice, ahora bien, deberíamos de seguir pecando para que la gracia de Dios siga aumentando en nosotros, siga creciendo en nosotros. Eso es una pregunta que Pablo le habla a los judíos que empezaron a cuestionarle el mensaje de Pablo. Y eso lo vemos en el contexto. Vamos a ir al contexto. Voy a usar esta otra Biblia. Que tengo en mis manos, que viene siendo la Biblia Pechita, la traducción y versión Pechita, en el capítulo 5. Vamos para el capítulo 5 de Romanos, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. Pablo dice, porque la entrada de la ley provocó que abundara el pecado, pero donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia. ¿Ve? Allí sobreabundó la gracia. Muchos judíos malinterpretaron este versículo, que es el versículo 20. Lo malinterpretaron y pensaron y dijeron a Pablo y empezaron a interrogarle a Pablo, empezaron a cuestionarle a Pablo, diciéndole, oye Pablo, ve acá Pablo, ve acá. ¿Acaso usted lo que nos quiere decir a nosotros es que nosotros debemos de seguir pecando y que en seguir pecando pues deberíamos de abundar en seguir pecando abundantemente, seguir pecando para que la gracia maravillosa de Dios sobreabunde en nosotros? Pablo, oye Pablo, eso es lo que tú nos estás enseñando a nosotros, Pablo. Eso es lo que tú nos estás enseñando, Pablo. Eso es lo que tú quieres decirnos a nosotros. Que nosotros deberíamos de seguir pecando y mientras más pequemos, entonces significa que la gracia sobreabunda en nosotros. Oye, Pablo, ¿qué pasa contigo, Pablo?
Pablo, nosotros nunca hemos recibido esa enseñanza de Jesús. Claro, efectivamente nunca la recibieron, porque esa enseñanza Cristo se la reveló únicamente a Pablo. La gracia y la justificación, Cristo se la revela más a Pablo, y muchos judíos no tenían ese conocimiento y esa revelación que Cristo le había revelado a Pablo. Ahora, a causa de que los judíos habían malinterpretado el versículo 20, ¿ve? Capítulo 5, versículo 20, pues Pablo entonces aclara y responde la pregunta que le hicieron los judíos. La pregunta y lo que le hicieron los judíos, que estaban cuestionando el mensaje de Pablo. Y Pablo en el capítulo 6, mira cómo lo dice en esta versión, ya que tengo esta otra versión de la Biblia, que es la Biblia traducción Pechita. Mira cómo lo traduce. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Ve? Esta pregunta que Pablo dice en el capítulo 6:1 es una respuesta y contestación que Pablo le está dando a los judíos, de acuerdo al contexto, que el contexto, ya yo se lo dije, que es el capítulo 5, versículo 20. ¿Verdad? Entonces Pablo responde en el mismo capítulo 6, versículo 2, diciendo, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Y luego dice Pablo, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Mira cómo lo traduce. Mira cómo Pablo lo traduce en esta otra Biblia, como le dije, que es la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Mira, dice Pablo, diciendo, no, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Ok, yo te voy a interpretar lo que Pablo está hablando aquí. En el versículo 2, especialmente cuando Pablo menciona la palabra hemos muerto. Porque yo sé que para muchos de nosotros no entendemos cuando Pablo habla hemos muerto. Hemos muerto, ¿cómo va a ser? ¿En qué sentido? ¿En qué punto de vista hemos muerto? ¿Por qué Pablo usa la palabra muerto? Ok, yo te voy a explicar ya mismo, ¿ok? Mientras tanto, la interpretación de Pablo, que Pablo le da a la pregunta que él estaba hablando, al mensaje de Pablo, que es en el capítulo 5, versículo 20. Voy a regresar a esta otra versión, que es la versión Pechita, traducción Pechita. Romanos 5:20, cuando Pablo dice, porque la entrada de la ley provocó que abundara el pecado, pero donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia. Te voy a dar la interpretación, ¿ok? Te voy a dar la interpretación. Si analizamos el versículo 20, en el capítulo 5 de Romanos 20, en esta Biblia, en esta traducción, y perdona que yo coja diferentes traducciones, discúlpame, ¿ok? En esta otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, Romanos 5:20, se traduce de esta manera. Dice así, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera de cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, escucha bien, mientras más pecaba la gente, no se está diciendo que hay que pecar para que la gracia sobreabunde. ¿Ok? No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Aquí en esta traducción lo está traduciendo e interpretando un poquito más correcto. Dice, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. No se trata de que el hombre tiene que seguir pecando para que la gracia maravillosa de Dios sobreabunde más y más en nuestras vidas. Y eso fue lo que muchos judíos malinterpretaron. Los judíos entendieron un poquito erróneamente el mensaje de Pablo y entendieron que ellos y todo el mundo tiene que seguir pecando más y más y más. Y mientras más peque, la gracia sobreabunda más en uno. Y eso no es correcto. La interpretación más correcta es aquí. El versículo 20, cuando dice,
Dice aquí, la ley de Dios fue entregada fue entregada para que toda la gente se diera de cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia de Cristo en el pecador. Porque aquí se está hablando en el pecador, no la iglesia. En el versículo 20 se habla al pecador primero, no tanto a la iglesia, ¿ok? Pero entonces la gracia recae sobre el pecador. Es cierto que nosotros la recibimos al creer en Cristo. Cuando nos convertimos a Cristo, pues pasamos a ser el cuerpo de Cristo. Pero la gracia recae más al pecador, al más débil, al más débil, al más pecador. Recae la gracia sobre ellos y la justificación también. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Quieren que te diga? ¿Estás listo? Voy a interpretar en el nombre de Jesús, para la gloria del Señor. El versículo 20 significa que cuando Pablo dice aquí, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios en ellos. Esto significa lo siguiente. Debe decir, mientras más débil es el pecador, o también podemos decir de esta forma, mientras más débil tú te sientas en unas áreas de tu vida privada, en unas áreas de tu vida personal, y tú te sientas rechazada o te sientas rechazado por mucha gente, te critican, se te burlan de ti, te vituperan, te dicen que tú eres muy débil, eres muy poca cosa, eres muy flojo, no estás en santidad. Mientras más débil se te hace a ti salir de un problema, salir de una depresión, salir del mundo del vicio, de la droga, el vicio del alcohol, droga, el vicio de la pornografía, el acto de la pornografía, del adulterio, de la fornicación. Bueno, no importa qué tipo de pecado sea. Mientras más el hombre tenga mucha debilidad y esté luchando, batallando, en tratar de salir del pecado y no pueda, y lo que termine es con el pecado. Hermano, ay Dios mío, pero estoy dando un ejemplo, estoy dando una parábola. Estoy fabricando una parábola, ¿ok? Como ejemplo. Dios mío, estoy tratando de salir del mundo del vicio, de la droga, de la prostitución. Y no puedo, me siento débil y el pecado me domina. El pecado cada día más me domina y me sigue dominando y me siento débil. Estoy tratando de salir de este mundo, estoy tratando de salir de la depresión, estoy tratando de no recordar las experiencias pasadas, pero el pasado me domina. Los recuerdos del pasado que yo tuve me dominan, me sigue dominando y parece ser que me siento cada día más débil. Cuando el hombre pecador y la iglesia también, ¿ok? Tranquilo, que Dios está contigo. Estoy impartiendo gracias sobre tu vida. Ese es mi mensaje. Para eso Dios me mandó en mi ministerio, para impartir gracia y amor y restauración y conocimiento, de acuerdo a lo que Dios me provee también en el nombre de Jesús, ¿ok? Cuando más tú te sientes débil, impotente, que estés luchando con una depresión, que estés luchando y batallando con un recuerdo y no puedes salir de ese recuerdo y quieres resolver tal problema y no puedes, y el pecado y el sistema de este mundo y los problemas te dominan, viene la gracia de Dios a levantarte, a ayudarte. La gracia de Dios te va a levantar y te va a fortalecer. Eso es lo que significa este texto. Ese es el significado más correcto que se ajusta al significado correcto de este texto. La gracia de Dios nos sostiene y nos ayuda, en la cual muchos judíos pues cuestionaron el mensaje de Pablo y lo hallaron muy raro porque no entendieron el mensaje de Pablo. Entonces cuando Pablo habla aquí en el capítulo 5:20, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera de cuenta. Aquí está hablando gente que son pecadores, ¿ok? Gente pecadora. Para que toda la gente se den de cuenta de la magnitud de su pecado.
La ley fue entregada con el propósito para revelarle al pecador cuán grave es el pecado que ellos están teniendo, en la cual la ley no tiene misericordia para perdonarlo ni para justificarlo. Escucha bien la interpretación, escucha bien, tranquilo, paz, en el nombre del Señor. Escucha bien la interpretación más correcta. La ley fue entregada para revelarle al pecador cuán duro y difícil y impotente a ellos se le va a hacer difícil salir del pecado, abandonar la droga, el alcoholismo, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo. Heme aquí, Padre. Heme aquí, Señor. Así te quiero ver yo, dice el Señor, predicándole a los pecadores en la calle. Pronto llegará el momento que te voy a poner a predicar en la calle este mensaje de gracia a ellos, para que ellos escuchen la gracia, para que ellos conozcan la gracia y el poder de Cristo. Heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. Mi alma te alaba, Cristo Jesús. Vamos a continuar. La ley fue entregada al pecador para que el pecador se dé cuenta, tenga conciencia, cuán grave y fuerte es el pecado que los domina a ellos, en la cual la ley no lo va a perdonar, la ley no lo va a justificar a ellos. No vino con ese objetivo. La ley no vino con ese objetivo, con ese propósito. La ley revela al pecador cuán grave es el pecado que ellos han hecho y lo difícil que es salir de su pecado. Pero cuando Pablo menciona aquí el siguiente versículo, aquí mismito, en el mismo versículo 20, diciendo, pero mientras más pecaba la gente, mientras más la gente está siendo dominada por el pecado, la gracia sobreabunda más. Significa que no solamente el pecador, sino para usted también, porque somos humanos, fallamos. Y posiblemente usted está pasando una depresión, una crisis en tu vida que quieres olvidar eso. Mientras más para usted se le haga difícil olvidar un pasado o un mal recuerdo o una situación que sea cualquier lo que sea o un pecado que lo domina, no importa si es un pecado que lo domina, mientras más tú te veas que el pecado te domina y tú te veas débil, ahí es cuando la gracia de Dios te toma de la mano y está dispuesto a ayudarte y a levantarte y a restaurar. Significa que la gracia cumple un propósito. Heme aquí, Padre. La gracia cumple un propósito. No es la de juzgar al pecador. No te sientas juzgada por Dios. No te sientas juzgado por el Espíritu Santo. No te sientas juzgado. Porque el propósito de la gracia de Cristo es darte la mano, de que tú vayas a la presencia de Dios y le digas, Señor, estoy pasando por esta circunstancia que se me hace difícil salir de este pecado o de esta depresión. Te pido que tu gracia me sostenga y me ayude a levantarme y me restaure. La gracia cumple esa función. La gracia nunca desacredita a nadie. El evangelio de la gracia nunca desacredita. El evangelio correcto y verdadero lo que te hace es que te levanta. Y cada vez que te sientas débil, 1000 veces te sientes débil, la gracia 1000 veces te va a seguir levantando y fortaleciendo. La gracia lo que hace es que te va a fortalecer en todas las áreas débiles para usted superar las debilidades que tú tengas. ¿Ok? La ley no puede ayudarte porque la ley cumple una función específica y es la de juzgar al hombre que está en pecado. La ley no viene con el objetivo de levantarte y perdonarte. Escúcheme bien, vamos a interpretar la ley. Voy a interpretar la ley aquí, ¿ok? En el nombre de Jesús. La ley no te va a decir a ti, tranquilo, tranquila, no te preocupes. Yo no se lo digo a nadie. Shh. La ley no te va a decir a ti, no te preocupes, yo te pongo una capa blanca por encima, te cubro y todo el mundo te va a ver santo.
como si tú nunca hubieras pecado. Tranquilo, no te preocupes, porque yo siendo la ley, voy a coger ese pecado, esa infracción, ese delito, lo voy a tapar, lo voy a cubrir y así nadie va a saber que tú cometiste un pecado. Tranquilo, yo te perdono todos tus pecados, yo te justifico. La ley no vino con ese propósito. La ley vino para juzgar el pecado del hombre y condenarlo. Y eso lo vemos en el contexto, según la ley y el pecado. Vamos a leer el contexto. Voy a usar esta otra Biblia, que es la Biblia Pechita. Romanos capítulo 6, el último versículo, ¿ok? Romanos 6, 23, dice Pablo. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo dice que la paga del pecado es muerte? Porque el pecado se aprovecha de la ley, para que la ley te juzgue y te condene por medio del pecado. ¿Tú me entiendes? ¿Ves? Lo que te va a condenar aquí es a través de la ley. La ley no te va a salvar, sino que el pecado revela que el hombre cometió una infracción. Pero la ley se encarga de decirte, pecaste, violaste el mandamiento y la paga de tu pecado es muerte. Esa es la función de la ley. La paga del pecado es muerte, pecaste. Pero la dádiva de Cristo, que es la justicia, la justificación, la gracia, el amor que Cristo hizo por nosotros, que es perdonar los pecados, es vida eterna. La vida de Cristo y la justicia te dice a ti, tranquilo. La gracia del Señor y el perdón de los pecados de Cristo te dice a ti, tranquilo. Yo morí en tu lugar. Yo morí por tu pecado. Yo perdoné todos tus pecados. Lo que en la ley de Moisés no pudo hacer, que era perdonar los pecados. Lo que la ley tampoco pudo hacer, que es decirte a ti, te perdono tus pecados. La gracia te dice a ti, tranquilo. Yo, Cristo Jesús, perdoné todos tus pecados. Y al tú creer de lo que yo hice, que es perdonar tus pecados, al tú creer en eso, tú tienes entrada a esta gloriosa salvación y eres declarada justo. Eres declarado justo por la gracia del Señor. Por tu fe eres justo y justificado. ¿Ok? Bien, ok, gloria a Dios. Te alaba mi alma, Señor. Vamos a pasar al próximo video. Pasamos al video 2, ¿ok? En el nombre de Jesús.